todo como muy positivo, ¿verdad? Estoy muy contenta porque tengo de nuevo a un chico de Monterrey que nos ha contado su experiencia, como les dije hace un momento, pues se fue la transmisión aquella vez, no supe qué pasó. Y bueno, pues aquí lo tenemos de vuelta para que nos cuente un poquito de su experiencia con esos seres, ¿no? Y qué sintió, qué es lo que le ha dejado este sabor de vida en el transcurso de todo ese tiempo hasta el día de hoy, esa experiencia. Desde Monterrey, Alex Show, Hola te vi. María, Alex, un gran abrazo desde San Luis hasta igualmente. Monterrey. ¿Estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien aquí, muy contentos. Espero que no nos agarre, que nos quiten todo Yo por la también. también, y allá en Monterrey también, ¿verdad? Sí, 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 ahorita ha estado la lluvia muy fuerte y también ya tiene como un mes que se ha ido ocasionalmente aquí la luz y bueno, si se va y desaparezco, pasó algo con el Ya internet o la sabemos. luz, ya sabemos, ojalá no. Nuestro episodio pasado, que ahí está en tu canal, en mi opinión quedó interrumpido. Estábamos, yo creo que en un momento muy bonito que estábamos platicando y algo sucede. Ahorita recientemente te platico, estuve grabando inventario que va a salir en agosto y septiembre sobre temas como el demiurgo y cosas así, y no sabes la energía, o sea, las interrupciones que tenía, o sea, como ganas de que no terminaran los programas, ¿no? Grabados, esos que los grabo yo solo, que es a mi horario y todo, y me sonaba el teléfono, me interrumpían de trabajo, llegaba alguien a tocar la puerta. Eh, pero al final salieron y lo mencioné en las grabaciones que le dije, estoy sintiendo una energía muy curiosa, muy todo, pero por más, no quiero sonar excesivo, pero por más que intenten que no mencionemos esto, al final la gente lo tiene en sus corazones, entonces no nos necesitan a nosotros, sino simplemente escucharse. Exactamente, exactamente. Yo creo que escucharnos en nuestro Ujú. fondo, ahí adentrito, ¿verdad? No es tanto el estudio ni nada, sino más bien escucharnos. Y aparte, ¿sabes qué, Alex? No sé si coincides conmigo que ahorita la energía está súper, súper potente. O sea, se siente bastante fuerte, o sea, la resonancia ha subido cañón, hay en un día sube 3 veces y pues sabemos que no baja, sino ahí se queda. Y esto va para el real, no todo este año va a estar interrumpido y yo creo que los años venideros también, porque, pues bueno, es también, ¿cómo digo esto? Pues avanzar, ¿no? El planeta, la Tierra, Pachamama, Gaia, como le queramos decir, va en una ascensión maravillosa. Y el ser humano, pues bueno, tiene que ir así como correr. Una vez me dijeron aquellos seres que dicen las estrellas, córrele aunque no alcances. Y eso dije yo, wow, o sea, ¿cómo que córrele aunque no alcances? ¿Verdad? Entonces, pues bueno, Alex, cuéntanos un poquito para retomar un poquito lo de la vez pasada de estos seres que contactaron contigo, qué edad tenías, qué fue lo que sentiste tú. Sé que lo hemos platicado anteriormente, pero hay gente que ve el video ya con tu equipo, que te esté conociendo también, de las personas que se conectan a la comisión, de los que de la página. ¿Qué sentiste tú? O sea, ¿qué mensaje le das tú a las personas que te van a ver referente a esto? Porque esto existe, o sea, esto sí es una realidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué, ¿cómo fue eso? Sí, fue de pequeño y ¿por qué fue de pequeño? Porque siento que nuestra mente luego se empieza a desarrollar y no quiero sonar negativo, pero a contaminar o a programar con esta realidad y entonces estas experiencias siento que nosotros mismos las bloqueamos, ¿no? Y a mí se me dijo, nos vas a olvidar, o sea, nos vas a olvidar y yo decía, ¿cómo que lo voy a olvidar? No, sí, cuando crees que te vas a enfocar a otras cosas, en pocas palabras, ¿no? Te vas a enfocar a otras cosas, ¿no? Eh, Ujú. En especial ellos, que eran un grupo de avianos, eran seres así como que yo con ellos soy una mujer aviana. Y eso se me dijo ahí, luego también lo descubrí. Lo quiero precisar por el tema del género, ¿no? Que a veces los que somos hombres tendemos como que a no contemplar la posibilidad que hemos sido mujeres, que hemos sido muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que el género es una irrelevancia en ese sentido y por eso no quiero pensar que soy una mujer aviana, pero venían mis amigos, mi familia,
y me llevaban, y yo con mi curiosidad, pues decía, a ver, vámonos aquí, vámonos allá, y para ellos era, tú sabes, María, que para ellos no es problema, o sea, ya una vez que salimos de este sistema, todo el universo está a nuestro alcance, ¿no? Entonces, es aquí donde estamos limitados, es donde aquí es donde hay una cierta, llamémosle Matrix o como le queramos llamar, que estamos de cierta manera con estas constricciones, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es abrir la posibilidad para los que tal vez no lo sientan dentro de ellos, que estoy seguro que ahí está, si lo buscan ahí está, que hemos sido mucho más, hemos sido, y no con mucho más denosto o minimizo la experiencia humana, hemos sido otras cosas, ¿no? Y hemos sido tanto, porque al final somos una chispa divina, somos una creación que está teniendo estas experiencias, ¿no? Y también todo esto lo he metido en una licuadora y he intentado llegar a algún tipo de conclusión, es que no hay víctimas, o sea, que todo esto lo estamos experimentando, que esto es temporal, que no es, me deja tanta paz saber que esto no es todo, sino hay mucho más. Y que no sabes cómo me parte el corazón. Dime, ¿me quieres decir algo? ¿Me No, 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 crees? no. No. No, Ah, cuando tuve una di algo que... ocasión, oh, ok, sí, no, espero, por favor, déjanos en Señor, paz. Sí, 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 yo sé, es que no les gusta tal vez que digamos ciertas señor, cosas, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Aparte te ay, he Dios platicado que mío, aquí perdón. hay unas ciertas Sí, energías, ¿no? Ya te bueno, había platicado, pero... Y, y de cierta manera, ay, perdón, se me fue un poquito el hilo, te decía que la tranquilidad de que hemos sido mucho más y que realmente esto, no somos víctimas, no venimos aquí a la fuerza, no nos forzaron, estamos aquí porque queremos y algún día no vamos a estar aquí, cosa que no tiene nada que ver con la experiencia humana, pero la experiencia humana tiene que evolucionar. Tú lo has dicho, María, la experiencia humana tiene que evolucionar. Yo lo veo que la naturaleza, intuitivamente se los puedo decir, está tan arriba de nosotros en tantos sentidos, que el humano es el que se está quedando atrás. Aunque parezca que tecnológicamente somos muy avanzados, créanme que esta tecnología que ustedes se puedan impresionar, como los aviones, los teléfonos, las televisiones, las computadoras, es nada comparado con la tecnología que está allá afuera en el universo. Naves que se desmaterializan y viajan más allá de la velocidad de la luz, a velocidad infinita entre universos. Es más, los avianos azules, ya ni naves tienen. No íbamos en naves, íbamos en esferas. No sé cómo llamarlo, como en cúpulas de energía. Y, oye, ¿dónde está el platillo y todo? Ya lo trascendieron, ya están más allá, ya lo ocupamos. Y también ya trascendieron los cuerpos, ellos ya eran puramente energéticos, ¿no? Entonces, para mí el mensaje, y es el mensaje que quiero transmitir en mis dos canales, es intenten descubrir su historia y estén tranquilos de que esto es pasajero. También hace poco me contactó un suscriptor del canal en inglés, pocas palabras diciéndome, mira, muy padre lo que me dices de que la paz y que nada me pertenece y que no me debo preocupar, pero la estoy pasando muy mal. Sí, esta realidad puede ser muy, muy fuerte. Y tú y yo lo hemos platicado en privado, ¿no? Los temas financieros, los temas de salud, los temas emocionales, que es una tercera situación, porque puede estar bien de salud y puede estar bien con el dinero, pero tal vez emocionalmente, o sea, puedes tener algún tema tipo depresivo, de ansiedad, etcétera. Gente que necesita la validación social, que hay que respetarlo. Yo no la necesito, tú no la necesitas, pero hay gente que si el allá afuera no los valida, ellos sienten que no existen, ¿no? Entonces, muchas cosas que se dan en esta realidad. Y ese suscriptor me puso a pensar de que cómo explicarles de que esto sí tiene razón, sí es complicado. Y si te están picando, María, es bien difícil. O sea, si te están sacando las uñas, si te están picoteando y todo, es bien complicado estar tranquilo. Pero yo la verdad es que les quisiera decir, perdón, te fuiste un poquito. Les quisiera decir que hay que, si descubren su real historia, si este señor que me contactó descubriera su real historia, porque es un hecho que no me está comprando la idea. O sea, si él se siente así es porque no ha descubierto su real historia.
porque si descubriera que esto, es un pasaje temporal, es que es como lluvia, que algún día va a dejar de llover. Y si te agobias porque está lloviendo y no piensas que en 3 horas va a dejar de llover, pues es muy diferente, porque tal vez se siente como eterno, ¿no? Y cuando uno no la está pasando bien, se siente que esto nunca se va a acabar. Entonces, sí necesito yo ser más comprensible de la gente que la está pasando muy mal. Yo he sido muy afortunado en esta realidad. Honestamente, lo digo, sí he pasado situaciones, pero nada que ver con la mayoría de la gente. No sé si esta persona está pasando un problema médico, financiero, emocional, etcétera. Pero para mí lo más importante, la mejor sugerencia que les puedo dar, más que hacer $1 billón, es que descubran su real historia, que descubran que son una chispa divina. Una chispa divina que viene aquí a experimentar. ¿Para qué? Eso sí se las debo. O sea, yo creo que es para entender quiénes somos, básicamente, pero no compro la idea que venimos a hacerles, es una escuela aquí, sino aquí estamos, es una experiencia pasajera, y si conservan esa idea que son una chispa divina al momento en que ya son una chispa divina pura, dígase cuando dejen este cuerpo, sus posibilidades están abiertas. Pueden regresar con sus familias estelares, pueden ir a otros sistemas, porque nadie los puede frenar. Yo no compro la idea de la Matrix, y así que nos tiene atrapados. No. Créanme, tengo información que no es así. Es que Es no, la falta de información. sí, bueno, y tú sabes que ahorita, bueno, ya hay tiempo que hay mucha desinformación o bastante información que no es información, sí, o sea, abunda la información y es mucho, eso que tú dices, ¿no? Puede ser se puede llamar matriz o matrix para mí, pero siempre, no sé si tú estás de acuerdo en esto, que es esa matriz lumínica, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues nosotros somos eso, fíjense, si somos seres humanos, venimos a ser un ser, somos un ser y venimos a aprender a ser humanos, ¿sí? O sea, somos esos seres, somos si es vibración, sonido, frecuencia, alma, espíritu, luz, ¿verdad? Si primero es cuerpo, alma, espíritu, entonces tú dices, bueno, yo soy un cuerpo con un alma y espíritu, pues, o sea, como que eso lo tenemos que poner muy así, en observar que esas palabras son para nosotros, ¿verdad? Como dices tú, es que no es tanto sí hay seres, sí la gente la está pasando mal, sí. En un tiempo yo la pasé muy mal, pero es como tú dices, o sea, cuando uno se reencuentra, tú chispeas, ¿no? No sé cómo decirlo, o sea, explota esa bomba que eres tú, sí, o sea, sí hay muchas personas que la están pasando mal y que dicen, no, es que cómo puede ser, pero si somos eso, si somos cuerpo, alma y espíritu, somos sonido, luz y resonancia, vibración, magnético, onda, ¿qué podemos hacer nosotros para que eso no suceda si somos eso? Y yo creo que es la falta de creer en uno mismo, ¿no? O sea, de creerte realmente lo que dices tú, esa chispa divina, que tienes realmente un espíritu increado, por eso es increado, ¿no? Pero aquí hay porque mira, por ejemplo, no sé si sepas tú eso o lo has escuchado, que por ejemplo tú escuchar que alguien dice, no, hombre, eran espíritus chocarreros. Y tú dices, ¿cómo que espíritus chocarreros? O sea, pero si tú eres un espíritu. Sé como muchas palabras que el ser humano necesita realmente poner más atención, ser consciente en eso, ¿sí? Y es como una transdiversación bastante grande, ¿no? O sea, una persona que se siente mal, está pasando cosas malas, pues si ya oyó que hay un espíritu chocarrero, o sea, te imaginas si tú le dices, no, es que tú eres un espíritu, una chispa divina. Sí, entonces pienso que las personas que están ahorita pasando tremendas situaciones, ¿qué pasa con su magnético? Sí,
Por ejemplo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo en esto de que, ay, es que nos estamos reflejando, somos espejo, o esas cosas que dicen. Pero si la otra persona ya evolucionó, ya le pasó todo lo que tenía que pasarle y no la pasó bien, pues claro que ve la otra persona y dice, es que yo hacía eso y yo ya no me quiero ver. Pero no es de que se esté reflejando porque ya no es la misma persona. Esa persona le puede ayudar a la otra, lo puede guiar, ¿sí? Eso es como una guía, ¿no? Como esos seres que alguna vez te dijeron, nos vas a olvidar porque, pues sí, la misma onda del mundo te va a succionar de tanto y tanto, ¿no? Entonces, yo pienso que nos falta, o falta más bien, no a mí, pero falta esa fe en sí mismo como ser humano, en sacar ese potencial realmente como ser humano, que es, ¿sí? Discúlpame que lo diga, pero siempre lo he dicho y aquí saben mis seguidores que lo digo, que no es tener un papel ahí pegado y que te diga que tomaste cursos y sé cuánto, eres tú. Es como la escuela, ¿no? La escuela no te va a decir la potencialidad que tú tienes. El potencialidad va a ser el que tú hagas en tu propia vida. Ese es el que te va a sacar. Y eso está súper comprobado, ¿no? Porque miles de personas han estudiado no sé qué cosa y están haciendo otra cosa, ¿sí? Entonces pienso que nosotros como humanos tenemos que sacar como esa potencia, no como, o sea, sacar la potencia que realmente somos. Y eso que dijiste de las naves, pues sí es cierto, o sea, bueno, ya hemos visto, Estados Unidos ya tiene platillos triangulares, Rusia tiene sus platillos triangulares, entonces las personas deben de comprender y entender a la vez que esa tecnología ya está ahí. Sí, faltan los aviones que nosotros abordamos. Ahí sí falta mucha tecnología, pero ya existe esa tecnología humana. Y claro que ellos van ascendiendo, como dices tú, es que ya no están en sus navecitas. Ya ellos, ya eso de ellos ya, entonces es cuando uno dice, wow, o sea, ellos ya es otra onda y porque nosotros como humanos, o sea, este espíritu increado venimos a ser humanos, pues ¿qué nos falta para ser humanos? ¿No crees? Sí, o sea, de cierta manera cuando tú me lo dices, lo que adentro de mí suena es que el siguiente nivel de la humanidad y lo que ahorita se le conoce como la 5D y este ascenso, expansión, sí se está dando. Y es que el humano sea este nuevo humano con chispa divina. Una, perderle miedo a la muerte. O sea, entender que la muerte es una simple etapa. O sea, es como irte a dormir en la noche y tener miedo. Es que muere a dormir, vas a amanecer al día siguiente. Ajá. Igual con la muerte. Igual con la muerte, si lo ves de esa manera, es un simple cruce de un puente, ¿no? Y lo has cruzado ese puente cientos, miles, 10,000 o 100,000 de veces, o muchas cantidades, depende de qué tan alma vieja seas, ¿no? Para mí eso es bien importante, o sea, pero todo esto va a hacer que se caiga todo este esquema de, por ejemplo, la muerte. Lo tengo que decir, y no quiero ofender a nadie religioso, ni estoy criticando una religión en particular, que todas manejan lo mismo. Uh-huh. Pero en esencia se va a perder esa esencia de decir, bueno, es que la religión era la que me aportaba. O sea, yo voy a misa porque, pues, en esencia, no es aquí, es cuando yo muera, pues el Padre me va a estar esperando y me va a perdonar y voy a ascender al cielo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se entiende que la muerte es una simple transición, es realmente como ir a dormir en la noche y amanecer en otro lugar. El tema es que amanecemos en el mismo lugar, mismo lugar, mismo lugar. Y ahí es donde para algunos va a ser en serio, sí. Y por eso ábrete a tus opciones. ¿Y por qué tus guías, por qué tus amigos estelares te están hable y hable y hable? ¿Y por qué vinieron a mí y me decían, nosotros no podemos bajar? Fíjate, me decían eso, nosotros no podemos bajar a tu densidad, tú tienes que venir acá con nosotros. Y yo no lo entendía, yo decía, pero pues baja tú, llévame, y baja la nave para que salga para la foto o algo. No, tú ven acá, nosotros no podemos, ¿verdad? Tú elegiste ir ahí. Y entonces tú también eliges, bueno, esto ya no. ¿Y por qué no? Regreso aquí, regreso a Pleiades, regreso a muchos lados. Y no es que yo sea especial, que esté en muchos lados. Todos los que lo están escuchando han estado, no saben en cuántos, y han sido, porque también he escuchado, todas las razas animaloides son demonios, avianos, urma, etc. Digo, lo relacionan a los reptilianos. No,
Todos hemos sido muchas cosas. No estoy diciendo que hemos sido solo buenos, hablo de mí. Hemos sido muchas cosas, he cometido muchos errores. Esa es la existencia universal. El expander de los errores, el entender que al final, donde estemos aquí en la tierra como humanos, me tengo que comportar como chispa divina, porque eso soy. Y ese es para mí el nuevo humano. El humano que se comporta con la chispa divina. Y entonces te das cuenta, pues que solo te puedes comportar de una manera, que no hay justificaciones. Estas justificaciones, es que soy un criminal porque nadie me daba trabajo. Eso no es justificación. Eso no es justificación. Y entonces entender que de alguna manera todo esto que tanto decimos, ¿por qué Dios no para las guerras? ¿Por qué Dios no para a los niños muriéndose de hambre? ¿Por qué Dios no para el sufrimiento? ¿Por qué Dios no me da un novio, una novia? ¿Por qué Dios me quiere hacer sufrir? Te va a caer el 20, que no es Él que te está castigando o que te está premiando, que es que nosotros aquí, cuando cambiemos como humanos, este mundo va a cambiar. Hasta que no cambiemos como humanos y nos comportemos como realmente debemos de comportarnos, que es como chispa divina, este mundo va a seguir igual. A mí me queda la gran paz de entender que yo no puedo cambiar el mundo y que no es mi responsabilidad, lo hemos platicado. No es nuestra responsabilidad cambiar a los otros. La única responsabilidad es cambiarme a mí mismo y es lo que yo estoy intentando. Y créanme, es un trabajo diario y me falta muchísimo. O sea, voy muy en el camino apenas. Es un trabajo enorme cambiarse. Es como dices tú, ¿no? Ese cambio es vibración interna. Así es. Y cuando la otra persona entienda eso, va a ser como todos los eslabones por vibraciones internas y por ende donde estés tú, va a ir cambiando y va a ir subiendo, por decir la palabra, ¿verdad? Subiendo esa bonita energía, esa bonita onda, o como le queremos llamar, vibración, resonancia magnética. ¿Por qué? Porque sí, o sea, se tiene que comportar de esa manera, como esa chispa divina, pero realmente si venimos a ser humanos, y aquí eso es lo que hay, o sea, te rige una moneda, tenemos que tener personas que nos estén mandando, que yo creo que si no nos mandaran, quién sabe cómo estaría la humanidad, ¿eh? Porque pues unos piensan una cosa, otros piensan otra cosa, ¿sí? Y bueno, hay lugares que ya, no sé, las mismas colonias como que hacen sus privaditas y dicen, bueno, aquí nos vamos a poner de acuerdo. Y si tú llegas a ese lugar, la resonancia de ese lugar es diferente pasando la callecita y dices tú, wow, se siente diferente. Y más ahorita, ¿no? Que el magnético está sube. Entonces, la identidad humana por resonancia, ahora sí, de esa resonancia interna, tiene que fluir, ¿sí? Por eso no sé si te ha pasado, Alex, que si tú vas a una reunión o estás en un centro comercial, que de repente te puede dar sueño, te empiezas a sentir súper cansado, o en otros lugares y empiezas como a activarte, y dices, qué padre, o sea, qué bonito que se sienta, como aquí me sentí súper bien, o llegas con una persona y te hace sentir muy cómodo, o simplemente como que te activó, ¿sí? Precisamente es esa resonancia interna que van, y quizá uno ni se den cuenta que están subiéndola, Alex, porque hay mucha gente que no sabe de esto. Yo me he topado mucha gente que dice, ay, ¿qué me estás hablando? O sea, tienen una creencia, una corriente, sí, pero no saben qué es eso del espíritu real o espiritualidad, ¿no? No saben. Entonces, dices tú, wow, ¿cómo aquí sí me sentí bien? O llego a tu hogar y me siento así como que qué en paz, no me quiero ir. Llegas a diferentes hogares y dices, ah, ya me quiero ir. O hay personas que no las puedes ver, o sea, que luego empiezas a sentir. Entonces, ese trabajo, ¿cómo una persona, un ser humano, la puede hacer? ¿Tú qué recomendarías para eso? Sí, mira, me acaba de pasar hoy, tuve que ir al banco, rara vez tengo que ir físicamente ya al banco, yo creo como todos, pero tenía que pedir un reemplazo para una tarjeta. Y pues no pensé que hoy es día primero, ¿no? Entonces era un mal día para ir al banco. Entonces estuve ahí mucho tiempo esperando, gente muy enojada, empezó gente a reclamar porque había una sola persona atendiendo. Y hay gente que iba a hacer depósitos, que se le decía que se le podían hacer en el cajero y ellos no. Gente ya mayor que decía, no, yo lo quiero hacer en caja. Empecé a sentir esto, María.
Y yo te lo he platicado personalmente en privado, que es algo que a mí me ha afectado toda la vida. O sea, yo como que de alguna manera estas energías, en vez de poderlas rechazar o poderlas dominar o poderlas hacer algo hermético, yo como que todo lo absorbo, ¿no? Entonces empecé a sentir, y pues sí, empecé a sentir esto que dices, como cansancio, sueño, molestia, ¿no? Eh, pero he trabajado mucho, más que en un trabajo mental, porque no es mental, en un trabajo de ir adentro y de un poquito armonizar esto, ¿no? Hacia mí, porque es obvio que estas energías, cuando uno se siente así, están fluyendo a través de ti, pero tú tienes el poder de poderlas armonizar, ¿no? Hay quien dice, está todo en gratitud, estoy en el banco, llevo 2 horas, todo es perfecto, ¿no? O sea, no tengo por qué tal vez decir a qué vine o demás, ¿no? Y definitivamente el otro lado, que es lo positivo, es cuando, por ejemplo, platico contigo y he estado platicando mucho con gente de España, Victoria, Nuria, Javi, etcétera. Yo creo que has visto ahí por ahí los videos, Angelito, cuando lo tengo. Siento eso. Jessica, hace poco platiqué con ella, de Chismecito Channel y Gatita Radical. Siento esa armonía, siento ese gusto. O sea, yo puedo platicar contigo y te lo digo, puedo platicar 10 horas. ¿Por qué? Porque es como, al contrario de cansarme, me energizo. No sé si a la gente me entienda lo que le quiero decir, que haces algo y te energiza. O estás con alguien y hasta sales más fuerte de lo que entraste, ¿no? Y lo opuesto también es real, ¿no? Pero siento que lo opuesto se puede trabajar. Yo esto lo noté en la mañana que estuve en el banco. Al final, ¿puedo hacer algo? No, tengo que hacer este trámite, sí. ¿Puedo volver otro día? Pues ya no tiene caso, ya le invertí tiempo aquí. Y siento que así es un poquito la vida, ¿no? Eh, También, yo te he platicado, mi ciudad, Monterrey, por su tamaño, por las situaciones que suceden aquí, no quiero decir que la gente sea negativa, pero sí hay una energía muy fuerte, ¿no? Muy fuerte en el sentido, hay muchas situaciones que Sí, se están dando aquí. Y tú has venido, ¿no? Entonces tú un poquito me entiendes. Yo creo que es el tamaño, es como la Ciudad de México, de seguro, ya tengo muchos años de no ir, pero de seguro voy a sentir. Entonces, por ejemplo, me siento yo más cómodo sí. en ciudades pequeñas, en pueblitos. Hace poco me invitaron a una quinta, o llamémosle a un rancho, para la gente tal vez que no se entienda, o sea, afuera de la ciudad, a 100 kilómetros de aquí. Había venados, para que se den una idea, había pájaros. No, sentí inmediatamente el cambio de energía. Tanto sí que le dije a mi esposa jugando, yo me mudaría aquí, yo me mudaría a vivir aquí. Entonces, son situaciones y de alguna manera, pues un poquito va de la mano en que ya estamos aquí, no me puedo quejar, no puedo decir soy una víctima, sino hay que trabajar todo este tipo de situaciones. Eh, y creo que uno es el que Sí, sí, sí. decide si... Dime. ¿Me quieres decir algo? No. Y sabes que sí, el gran reto del ser humano, lo pongo esta palabra, el gran reto, es eso, ¿no? Sostener cuando te sientes bien, sostenerlo. Porque bueno, tú vas a un lugar y haces una meditación o haces no sé, si le oye, y sales así, y al rato se te atraviesa un mono, no sé, y volas todo lo que tú hiciste en un ratito, una hora, no sé, en un día, no sé. Al día siguiente, pues ya, o en la noche llegas todo, es sostener. Yo creo que no es tanto que subas eso, sino sostén lo que tú eres, confía en ti, en que nada te pueda desestabilizar, ¿no? Y hablando de la muerte, que me llamó mucho la atención eso que me dices, porque sí, para la gente es como, oyen la palabra muerte y ya, sí. ¿El fin? La psiquis, luego, cuando escuchan cáncer o cosas de esas, y luego, uff, no, no, no. La muerte, yo pienso, Alex, yo he estado analizando eso. ¿Realmente será un miedo de morir? O sea, bueno, si es miedo a lo desconocido, ¿no? A lo que no se conoce y que también pienso que esto es parte del ser humano que realmente se tiene que preparar para eso, no para otras cosas, sino para a ver qué pasa, quiero saber qué onda más allá, ¿no? ¿Cómo va mi vida? No sé, pienso que a veces el ser humano no es tanto el miedo a la muerte, sino a ver porque sabemos que cuando tú mueres ves todo, pues
tu alma dulce va y, pero también vas a ver todo. Ver lo que dijiste, lo que no dijiste, lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que pudiste haber hecho, X, Y y Y. Y yo creo que esa es una de las primeras trampas, ¿sí? Que hay donde esos seres, porque existen, cuando te manipulan, ¿no? Y es como tú lo decías, cuando tú ya estás consciente, no va a haber quien te manipule y tu decisión va a ser volver a una línea de tiempo o ir a donde tú vienes o ser esa chispa, ¿no? Esa va a ser tu decisión. Pero si no, te vas a enfrentar a, híjoles que hubiera hecho, híjoles que no le dije, híjoles que las dejé, híjoles que no. Yo pienso que el alma que no se, y que no se conoce es la que puede sí estar un poco más, vamos, esos seres la pueden atorar, atrapar, como le quieran decir, ¿no? El alma que no se conoce. El alma, porque el alma sabemos que pues le gusta ay, pobrecita, ay, sí, espérate, o sea, ya le gusta andar de tingo al tango al alma, ¿no? Y el ser humano no trabaja con el espíritu, o sea, el espíritu es el que se tiene que trabajar, el alma está ahí, sí, pero el alma ya se ha corrompido y esto tiene iones corrompida, ¿no? Encontrarte con tu espíritu, sentir esa esencia maravillosa, esa chispa divina que bien lo mencionaste, increada y que existe. ¿Por qué? Porque eres fractal de la gran conciencia creadora, como yo le digo, y no le digo Dios, diosa, ni nada, porque pues es una energía, no sabemos si es hombre o mujer, una energía maravillosa, hermosa, entonces para mí es una gran conciencia creadora, que vaya, que dijo, miren, ahí les va, y a ver qué hacen ustedes con tanta onda encima, ¿no? Y pienso que a veces el miedo es eso, Alex, a morir, la llamada palabra muerte, ¿no? A veces reflejados de quién hubiera hecho. Y como no están preparados, la mayoría de la gente no se prepara. Yo en una sola vez he visto, Alex, lo quiero mencionar aquí, una sola vez he visto el fallecimiento de una persona de veras que decía, es que ya estoy hasta acá, ya suéltenme, ya. Bueno, la señora ya estaba grande y todo, pero a lo que voy es que cuando yo la vi, tenía una sonrisa de paz, de tranquilidad. O sea, dije, wow, esta señora sí supo cómo irse. ¿Por qué? Porque uno cuando va y ves a la persona ahí, o sea, tienen la cara desencajada. Y es la primera que veo que tiene como su rostro era de, por fin, así. Dije, wow. Y sabes que fue una persona, una señora, yo la conocí ya grande, era ella. Ella hablaba como quería, decía lo que quería, y ay, no, eso yo no lo quiero, ¿y por qué lo voy a querer? O sea, era ella. Y yo aprendí de eso cuando la vi ahí en el ataúd, dije, wow, no, o sea, es la primera vez que veo de veras una persona ahí con un semblante tan, tan tranquilo. Dije, no, y ella no sabía mucho de estas cosas. Ella simplemente fue quien quiso ser. Si le metió la pierna a uno y se fue, pues ella se lo metió. ¿Sí me entiendes? O sea, ella hizo lo que quiso, vivió lo que quiso vivir y se fue bien. ¿Sí me entiendes? O sea, yo dije, no me gusta ir mucho a los sepelios, ni nada de esas cosas, ni a los velorios, pero dije, bueno, voy a ir acá. No. Y yo creo que eso tenemos que profundizar todos los humanos. O sea, la humanidad, y me incluyo, tenemos que profundizar realmente ser humanos, somos seres y venimos a ser humanos. Entonces eso pienso que la señora hizo, o sea, dije, sí, bueno, tenía su religión, tenía su corriente, era muy católica la señora, pero eso no le impidió a ella ponerle el pie a alguien, ¿sí me entiendes? Y se fue tan tranquila, o sea, dije que con un semblante así de, o sea, es la primera persona que yo he visto que se va así.
tranquila, como una sonrisa o sea, con una paz, su cuerpo se veía. Y es más, yo veía que respiraba y yo decía, no, es que está respirando, no, esta señora, uy, me puso así como que dije, a ver, no, cálmate, la señora ya no está aquí, pero yo creo que era algo que todavía ella tenía esa vibración ahí, ¿no? Aunque ya tenía un día, bueno, sí, unas como 12 horas de que había partido, pero su semblante, o sea, me dejó mucho, mucho sabor de boca eso de profundizar realmente. Entonces yo dije, ok, las personas no les da miedo la muerte, o sea, les da miedo la palabra, pero yo creo que el miedo es más a enfrentarse ahí de lo que hicieron, no hicieron, lo que pudieron decir, no dijeron, etc. O sea, si ustedes lo profundizan bien, yo creo que es eso, ¿no? Y más porque te dicen, ay, que el infierno, y que acá, que allá. Pero es más eso, ¿no? De verte realmente lo que eres, lo que sí hiciste y lo que no hiciste. Entonces la señora se fue tan contenta, y lo aseguro, o sea, su semblante era de paz, de, ay, ya sí. Dije, wow. Dije, a ver, seres humanos, ser humano, tú eres un ser que viniste a ser humano. Y no es que tengas que aprender, simplemente vive la experiencia que te toque, porque si tú eres eso, vibración, sonido, magnético, onda, eres espíritu, alma, o sea, pues tú tienes como ese poder, ¿no? De que todas esas corrientes se vayan. Y quizá les dé miedo a quedarse solos, porque su círculo es tan contaminado que se acostumbran a eso. Hay gente que se acostumbra, Alex, y yo creo que tú me darás la razón aquí, que ya vive, así vive, con depresión. Y piensan que están bien, se ríen, y hay otros que ni ríen, pero tienen algo ahí. Están deprimidos y así viven. Y tú les puedes preguntar, ¿cómo estás? Bien. No, súper bien. Y pueden reír, sí, pero tienen algo ahí. Es cuando se van, porque también es verdad que lo viví con mi papá, lo viví con mi abuelo, con mi bisabuelo, que lo vi, o sea, bueno, mi papá sí también, veían su vida, antes de fallecer la veían como si estuvieran ahí, y yo veía sus caras a veces de, ay, no, entonces yo dije, a ver, ¿qué onda, no? Todo esto, yo creo que sí lo tenemos que profundizar para, ¿qué onda con nosotros como seres humanos? Somos seres y venimos a ser humanos, ¿no crees? Sí, te iba a pedir si me das un segundo, voy a prender la luz porque ya se me acabó la luz natural, ya no estoy, Alex, está bien. desapareciendo. Un segundo. ¿A ustedes qué creen, chicos y chicas que nos están viendo? Por ahí me gustaría que comentasen, porque esto como que es más allá de las cosas, ¿no? Yo así lo distingo, ¿no? Que nosotros tenemos realmente que profundizar la llamada muerte, o nosotros como seres vivos y vibratorios, seres, la palabra espiritualidad, espíritu, o sea, no andar diciendo, ay, vi un espíritu acá fantasmagórico, chocarrero, no, o sea, el espíritu es una cosa poderosa, ¿no? Entonces, pues hay como mucha transdiversación, ¿no crees, Alex? Sí, mira, el tema de la muerte es muy importante. Tú dijiste algo, esta señora, yo no tuve el gusto de conocerla ni mucho menos, pero por lo que tú me platicas, esta señora supo morir. Sí. Y no sé si se preparó, si fue consciente o inconsciente o intuitivo o como fuera, pero la señora se supo. Sí. Yo he dicho, hay que prepararse para la muerte y no se trata de estar pensando en la muerte, sino se No. trata de estar conscientes nada más qué paso es y de vivir la vida, de vivir cada día, cada minuto, cada segundo, estar en el momento. Estás en tu trabajo, disfrútalo. Estás en la escuela, disfrútalo. Estás de vacaciones, disfrútalo. Estoy platicando contigo, disfrútalo. Entonces, siento que cuando uno está en el momento y no está, que es la impresión que me da esta señora, que un poquito hizo las cosas y no pensaba tanto. O sea, no era tanto de estar pensando en el pasado, en el futuro, sino hoy es hoy, yo voy a hacer esto. Muy bien, Sí. ¿no? Y es cuando yo digo, no te gusta tu trabajo, pues busca otro. Es que tal vez me van a pagar menos y pues, tal vez vas a ser más feliz, tal vez vas a estar más tranquilo, tal vez no vas a estar tan ansioso. Y entonces, o estás con una pareja y no,
y no te están dando las cosas, pero el ego a veces, la mente nos dice, sí, sigue, no, cambia, eres tú el que está cometiendo errores, el otro es perfecto, pero tú eres el que tiene que cambiar, ¿verdad? Porque muchas veces en las relaciones así es, tú cambia, tú mejora, yo estoy a todo dar. No, pues no, ¿verdad? Ya cuando algo es así, algo no está funcionando. Entonces, sí, tienes... siento que con el tema de la muerte es la preparación, pero sí pienso algo, y eso sí no puedo decir lo contrario, Maya. Sí pienso que inclusive esta señora, aunque se vea muy tranquila, el ego, la identidad egoica, que sí muere en ese momento, porque no te lo llevas el ego, Uh-huh. te lo llevas el ego en la muerte. Esta experiencia, Alex, que no es, yo no era Alex hace una vida, ni seré Alex en la próxima vida. Sí, ¿no? Soy Alex ahorita. Digo, me puedo llamar igual, pero quiero decir la experiencia, ¿no? Ustedes que me conocen, va a ser diferente, y fui diferente. Y eso lo sabe ese ego, ¿verdad? Esa voz en nuestra cabeza. Y entonces hace de todo porque lo que quiere es un latido más de tu corazón. Quiere vivir un segundo más porque sabe que es el final, ¿no? Entonces, esa es la parte que la hace muy difícil. Digo, esta señora, Sí. qué bueno si se fue con una sonrisa, y no lo dudo. Es muy difícil por lo mismo, porque el ego va a intervenir ahí y va a decir, no, te va a agarrar, no te vayas, porque para mí es el final, para ti no, lo sé. Tú como espíritu, tú le vas a seguir, pero para mí esta experiencia se acabó el 20, como decimos aquí en México, ¿no? Y entonces es donde lo hace un poquito difícil, pero siento que si nos preparamos y si tenemos la tranquilidad, no de un salto de fe, no de creer, no que crean en ti o que crean en mí o que crean en un libro, que crean en una religión, que busquen adentro la certidumbre que da el ser, la certidumbre que da la intuición, en que sepan. Y por eso digo, si están listos, porque es muy importante estar listo, descubran sus vidas pasadas para que vean que han sido mucho más. Van a descubrir unas cosas que les aseguro no les va a gustar tanto, pero está bien, es parte de, hemos sido de todo y hemos hecho de todo. Entonces ya nada me sorprende o impresiona porque hemos hecho de todo. Entonces ahí es también donde el juicio se cae, buenos, malos. Pues si supieras tu historia incompleta, como decía el Cristo, el pecado que tiene la primera piedra, yo creo que se refería a todas nuestras vidas. O sea, nadie me va a venir a platicar una historia que no han regado. Porque hasta ahorita no he conocido una persona perfecta. Entonces, sí siento que la muerte, María, es importantísima, la preparación y la tranquilidad, y perderle el miedo. ¿Mi ego va a tener miedo? Sí. O sea, mi cuerpo, mi mente va a tener miedo al momento que mi corazón empiece a dejar de latir. Sí. Pero sí siento que espiritualmente te puedes preparar y puedes tener una experiencia similar a esta señora, ¿no? De cruzar con total tranquilidad, y siento que eso te pone en una posición tan favorable que lo que decidas ahí, si decides volver a la tierra, sea bajo tus términos, no bajo los términos del juicio, como dices, bajo los términos de la película que te ponen y te dicen, mira, aquí te equivocaste, aquí te volviste, mira lo que le hiciste a este, mira lo que le hiciste al otro, tienes que volver a arreglar. No, pues ya estás condicionado, ya estás con los contratos, ya estás un poquito con las condiciones, con los apegos, con las alianzas, ¿no? Vuelve bajo tus términos, totalmente libre y sin compromisos. Y eso posiblemente esta señora hizo, o se fue a otro sistema, que esa yo ahorita es mi voluntad expresa. O sea, yo en mi siguiente transición, yo dejo este sistema si puedo. Pues es posible que vuelva, tal vez caigo otra vez en la trampa, otra vez decido en el momento regresar, o tal vez se me presenta una información que desconozco en el momento que me obliga o me empuja a regresar. Pero yo la verdad es que estoy contento con mi participación y me gustaría dejar este sistema y volver a otros. O inclusive, ¿por qué no descubrir uno nuevo, ir a un lugar nuevo? ¿Por qué no? Pero todo eso es parte de esta preparación. Es parte de entender que la muerte no es el fin. La muerte, en esencia, como la conocemos, no existe. Es simplemente el que dejamos la experiencia humana. Se acaba la experiencia humana y entonces ya volvemos a ser chispa divina. Y yo pregunto, ¿quién te puede frenar, imponer, limitar como chispa divina? Con humanos sí, es el físico. Por eso esta realidad es física. Yo no puedo agarrar e irme al universo, no puedo, físicamente no es posible, ni siquiera con una nave. Pero como chispa divina sí. Por eso te digo, ya
Ya estas especies que trascendieron y que eligieron vivir, que llegaron a un nivel vibratorio de vivir puramente como chispa divina, ya no necesitan naves. Ojalá ya empiece a entenderse a qué me refería. Ya no necesitan naves, ya no, ya van y vienen y etcétera, ¿no? Y por lo mismo, en estas densidades dicen, yo te veo acá, yo no bajo acá. Sí, es verdad. Alex, dijiste una palabra, bueno, dos que me llamaron mucho la atención y que también tienen mucho poder. Uno es estar en el aquí, en el ahora. Dijiste aquí en el instante o tenemos que estar. Y eso es verdad. Yo creo la mayoría siempre pasado o futuro. Y fuera, aparte. Pues independientemente que estén los seres que existen, sí. Pero nosotros tenemos que estar en el aquí en el ahora con nosotros mismos. Y la otra que me llamó la atención fue salto de fe. ¿Qué significa eso para ti, Alex? Porque, bueno, esa palabra salto de fe es de una corriente o de una doctrina o de algo que crean, ¿verdad? ¿Qué significa para ti salto de fe? Es poner mi creencia en algo externo. Es un salto. Entonces, es que Dios es así, ya sabe, pero no es adentro de mí, es tú me lo estás diciendo y yo estoy eligiendo creer. Ese es un salto de fe. Entonces, para O mí sea, mil veces... creer algo, o sea, no en ti. Tu salto de Sí, no, eso es positivo. Si tú crees en ti y le quieres llamar salto de fe, para mí cuando, fíjate, me lo decía un invitado que tuvo una experiencia cercana a la muerte y no sabes cómo resonó conmigo y me gusta explicarlo de esa manera. O sea, lo tomé de él, pero era algo que ya estaba dentro de mí. Ajá. Él dice, no es que yo crea en Dios, yo conozco al Creador. Exacto. O sea, no es una creencia, no elijo creer. Yo les Exacto. digo que yo siento dentro de mí que estoy totalmente 1,000,000% seguro que el Creador es un ser que su amor es incondicional, infinito y sin juicio. O sea, Así. pero no es un salto de fe, no es que me lo dijo una iglesia o fui a una, etcétera, fui a un lugar, me lo explicó un sacerdote. No, es algo adentro de mí. Para mí un salto de fe siento que es donde puede venir el miedo a la muerte, que es pues sí estuve yendo años a la iglesia, pero yo en el momento de la muerte tengo todas las dudas del mundo porque en un salto de fe. ¿Crees? Hay que creer en uno, hay que creer porque adentro de nosotros ahí está todo. Sí. Y un salto de fe a algo externo es simplemente decir, bueno, me adjunto a esta idea, que por cierto, Sí. típicamente los saltos de fe son ideas en conjunto en el sentido, por ejemplo, una religión, que es, pues hay un club, ¿verdad? Y somos millones, entonces algo debemos de saber, ¿no? Como que un Claro. poco eso valida, ¿no? Yo les aseguro que si hubiera una religión que tuviera 20 personas, muy poquitos se apuntarían a esa religión. Pero hay una religión que tiene 2 billones, como el cristianismo o el islamismo, me parece que el islamismo tiene más que el cristianismo y el catolicismo, 2 billones el islamismo. No, pues me adjunto, o sea, 2 billones, muy difícil que estén errados, ¿no? Tenemos esa idea, ¿no? Yo la Y verdad sabes los invitaría que se creyeran a ustedes más, mismos. dijiste una palabra mágica para mí, una palabra muy, muy mágica que creo que esa es la más magia que puede haber en el ser humano. Dijiste sentir, sentir, ¿sí? Alguien me dijo una vez, aquí en los escritos que se ponen aquí en la página, ya no sé ni qué creer. Le dije, es que no creas, siente. Yo creo que esa es la magia que nosotros, o sea, sentir nos potenciabiliza, ¿no? Pero a veces se duda mucho, perdón, ese sentir. No sé si te has escuchado o a ti mismo te ha pasado anteriormente que tú pudiste haber dicho o escuchaste, híjole, sí lo sabía, lo sentí, pero no, mejor me fui por acá o hice esto y dijiste, pues es que tu sentir es mágico, ¿no? Esa es la chispa divina que está ahí, increada, diciéndote, y no hiciste caso, le hiciste más caso acá, ¿verdad? Es sentir. Esa palabra que acabas de decir es magia. Yo siempre digo que la magia es sentir. El buen observador empieza a sentir, no aprende, empieza a sentir el buen observador, ¿sí? ¿Por qué? Porque también hay magia aquí afuera, aunque le llamen como le llamen al planeta, Planety, que le llamen Matrix, no sé,
es también sentir, cuando empiezas a sentir, percibes todo lo de esa percepción, ¿sí? No es que lo creas como dices tú, no lo creo, lo sentí. Porque creer es otra cosa, creer es acá. Exacto. Sí, Delimita sí, eso, sí. ¿no? Sí, y creer, pues, como dices tú, y muchas veces, mira, nuestra mente continuamente está intentando justificar, nos está intentando dar razonamientos. No, es que, ¿por qué sientes eso? Es una locura, no tiene sentido. Yo te voy a decir que sí tiene, ¿no? Fíjate cómo es. Entonces, no es que no le escuchemos, sino que es que esto es como estar esos chicos que están, esos niños que están en la calle con, fíjate, están tirando 4 o 5 pelotas en el aire y te están pidiendo dinero al mismo tiempo y están lográndolo, ¿no? Es un poquito un juego de estar constantemente, en este caso, a la mente, no minimizándola, pero sí definitivamente que no te dicte. O sea, que el sentir, como dices tú, tu corazón sea el timón de tu barco. Porque la mente va a ser lo que ya conocemos, ¿no? Hoy es que tienes que hacer dinero, tienes que cuidarte para que tu salud sea lo mejor. Al final, he platicado con gente mayor, María, 70 y tantos años, 80 años, que es que ni entendí mi vida. Nomás me la pasé trabajando y Ay, ya sí, nomás quería dejar de trabajar, de retirarse. Y luego me retiré y estaba aburrido, hasta quería volver a trabajar y muchos vuelven a buscar trabajo porque no hay una definición, no hay porque exactamente no están viviendo el momento y no es crítica hacia ellos, sino se entiende, porque así está la mayoría. O sea, así está la mayoría. Al final, ¿qué se trató de hacer dinero, etcétera? Eh, y luego, pues como dicen, el dinero pues, nadie se lo lleva. O sea, digo, afuera eso, pues ni es eso, ¿verdad? Y cuando se hace tantísimo dinero, pues luego hasta es un problema, el tema de las herencias, se pelean hermanos, claro. cosas así. Y ya fue positivo eso. Ahora, tampoco digo de no tener nada y pasar penumbras, no. Por eso te digo que es como, como eso, es como estar con 5 pelotas en el aire y pidiendo al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, y estás intentando hacer malabares, ¿no? Eh, yo la verdad te lo voy a decir, no es que esté decepcionado de esta realidad, es que una ya he estado aquí mucho, o sea, igual que tú y muchos que nos escuchan, ya he estado aquí mucho y a la conclusión que he llegado es, pues sí quiero experimentar, quiero volver a experimentar, que ya sé que lo he experimentado, otras situaciones, ¿no? Hay quien dice que estamos como que en cuidados ahí en una realidad superior y aquí simplemente es como una experiencia, es como una proyección. Entonces, pues no estás realmente pasando penumbras, es como una película, eres como un actor que está en una película. No eres tú, o sea, tu nombre es otro, el actor es el actor. Cuando se acabe la película, el actor se acaba. Sí, de Sí, cierta manera, ¿no? Pero pues yo ya no quiero ser actor, al menos en esta película. sí, Entonces, sí. Sí, 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 sí. Y sabes que hay algo súper interesante de eso, porque hay mucha gente que ha escuchado decir esto que tú dices. Yo en algún momento lo dije, sí, sí lo dije en algún momento. Mm, pero después, cuando comprendí, primero lo entendí y después lo accioné, lo comprendí, dije, sí hay cosas padres, porque me puse yo misma a observar que, ¿a poco? O sea, eso que me dices de que toda la vida trabajando, de la persona que comentaste, toda la vida trabajando y ahorita pues ya, y sí es cierto, la mayoría de los seres humanos es eso. Fíjate, desde chiquitos a la escuela, control, y luego ahí trabajar, acabamos en la escuela. programotas bien gachos, ¿no? Y luego trabájale, subsístele, y siempre es como una competencia de tener miedo, de, a ver, no, es que necesito, porque si no me voy a quedar sin comer. Sí, sí, este planeta es así, pero precisamente si no confías en ti, en ese magnético que tú tienes, onda, vibración, como le queremos llamar, pues vas a hacer eso, la misma cantaletita. Yo observaba eso y decía, bueno, pero ¿cómo? O sea, ¿a poco nada más vienes a eso y ya te vas y tienes familia, hijos y te mueres? ¿Y eso fue lo único? Yo pienso que la gran conciencia creadora pues no lo hizo para eso, ¿no? Así haya controladores por ahí, o sea, si nosotros sabemos llegar a nuestro interior, a esa eternidad que somos, porque somos esa eternidad, si sabemos llegar a eso, pues ya el controlador, como le llaman o como le quieran llamar, pues se va, ¿no?
o no te pela, porque tú ya supiste llegar a eso. No, o sea, tu vida no fue ese vacío de decir que yo creo que esta señora que te cuento, que también falleció y se fue muy bien, no nada más tuvo un vacío, o sea, ella tuvo a su familia, a sus hijos, y que acá y que allá, y dijo, bueno, yo ya leí a mis hijos todo lo que pude, si le puse a él pie a fulanito, sutanito, se cayó, ni modo, ¿sí me entiendes? O sea, fue ese aprender de ser humano, aunque ella no sabía que lo estaba haciendo, ¿sí? Yo así lo sentí cuando la vi y dije, no, esto es increíble. Entonces, tampoco no es de que vas a hacerle maldad a todo mundo ¿sí? No, pero si puedo nada más decir algo ahí, María, fíjate que no lo veo así. Cuando lo dices, siento que ella tal vez quiso decir, pues cometemos errores. Sí, Cometemos errores, pero pero no me voy a torturar. No me voy a ajá, torturar, ni eso me hace, porque es la culpa con la que pueda. sí, Cometiste errores, tienes que regresar a enmendarlos. Y no. típicamente eso regresar a enmendarlos es que ahora tú vienes a sufrir lo que tú hiciste. Y es Por un favor, programa. no Eso estoy es. diciendo que nos podemos comportar, o sea, que podemos ser horribles con los demás y se vale, no, pero cometemos errores y la clave para mí está en descubrir que los podemos trascender, que podemos regresar, que no nos enjuician o no nos determinan o no nos definen nuestros actos. No por cómo se nos quiere manejar, porque si ponemos a ver las religiones así lo manejan, te portas mal, te vas al infierno, te portas bien, te vas al cielo. Se Ajá. va. Sí, sí, o sea, por eso te lo decía, no que ella le valiera, sino que Sí, no, si no ella, cometemos errores, cometí errores y la palabra errores, la psiquis dice, oh, son errores. Pues es una vivencia que tuviste, ¿no? Lo viviste, sí lo viviste. Por ejemplo, por eso, o sea, las palabras sí tienen mucho que ver, sí, porque hay un control de un sistema que te pone ciertas palabras para que tu psiquis se frene, ¿no? Y te dé un poquito eso de temor. Entonces, cuando tú trasciendes todo eso y dices, ah, caray, ¿sí? Simplemente lo viví, no me gustó, o sí me gustó, o no lo vuelvo a hacer, o ¿sí me entiendes? O sea, es así como tú lo dices. La señora, pues, dijo, pues, adelante, no me voy a clavar en eso. exacto, no me voy a, o sea, no me va a definir, no estoy sentenciada, no nada, yo ya me voy No y tuvo yo. el miedo de que, ay, te van a crucificar, ¿sí me Ujú, entiendes? O sea, ujú. no, yo creo que ella encontró eso, esa liberación, y nosotros podemos encontrar esa liberación profundizando realmente, precisamente, que somos eso, una eternidad, y que venimos a ser humanos, porque somos seres, pero venimos a ser humanos, quizá no para aprender o no sé, no te puedo decir que, ay, vine a aprender, no, sino pues simplemente para vivirlo, como dices tú, me gusta esto que me estás diciendo, sí, para no, que eso no nos perjudique en el día a día, ¿verdad? De si hiciste o no hiciste. Si tú eres un ser y sabes perfectamente que tienes, pues, esa resonancia bonita magnética, bueno, vas a decir, si le puedo pedir disculpas a la persona, lo vas a hacer. Si no, pues yo sabré cómo hacer, ¿verdad? Y seguir mi camino, que no te frustre, porque, por un ejemplo, familias, tú sabes que la familia es el más grande, pues ahora sí que control del ser humano, ¿no? Es un tema guau, o sea, uno que es mamá o tú que eres papá, o nosotros con nuestros papás, todos preocupados siempre, no va a pasar nada, que no sé qué tanto. Si es un programa insertado tan fuerte, que hago énfasis a la persona que te comento que acaba de fallecer, que ella dijo en un momento, yo ya les di todo lo que pude, a mi manera les enseñé, los eduqué, ya, ¿sí? Pero es muy importante, estás tranquilo, ya que, Ajá. pero inclusive yo lo expandería, María, que hay que estar tranquilo todos los días de nuestras vidas. Digo, sé que es muy difícil de joven, pero si ya tienes una cierta edad, una cierta madurez, puedes estar tranquilo y va a sonar esto muy fuerte, pero estar preparado para que este sea el último día de mi vida. Ah, Y así exacto. sea como la señora. Me llega de repente, simplemente ¿Cómo sonrío y hacer digo, me voy tranquilo. Me voy sin deudas, o sea, sin deudas, no deudas económicas, tú y yo pero lo sin deudas. entendemos, tú y yo lo entendemos, pero ¿cómo?
o sea, ¿qué consejo? O no consejo, porque luego me aconsejo, sino, ¿tú qué harías realmente o qué hiciste para estar tranquilo, para comprender esto que tú me estás ahorita entregando? Nosotros lo sabemos, pero me gustaría que lo expandieras más porque la gente va a decir, ay, sí, pero ¿cómo que tranquilo? Me gustaría que se los expandieras más para que... O sea, sí estoy preparado para morir hoy, lo digo en serio. Pero ¿cómo le les hacen digo, para prepararse? Bueno, lo primero que quería decir es que lo que sí les digo es que si sucediera en los próximos 5 minutos, voy a tener miedo, porque les insisto, es el ego que nos estamos separando. Se está separando el cuerpo humano y la experiencia humana de la chispa divina. La chispa divina está tranquila, está tranquilísima, pero el cuerpo humano es el final. O sea, es como dos compañeros que uno llegó hasta ahí y el otro le va a seguir. Pues el que le va a seguir, bueno, va y que te vaya bien, y el otro, no, pues para mí no. Y entonces hace de todo físicamente y muchos por el miedo, porque hay incremento de adrenalina, pulso cardíaco y todo, porque al final quiere que tu corazón lata una vez más, 10 segundos más. Al final vamos a vivir 5 minutos más, ándale. Y por eso se pasa de todo y la gente cae en pánicos cuando está muriendo, cosas así, me siento frío, etc. Entonces lo quiero aclarar, porque no les puedo decir que moriría en total paz y todo, porque siento que eso menos no me parece factible. Pero hay que estar preparado a no tener ningún tipo de rencores, ni ningún tipo de coraje, ni ningún tipo de situaciones con alguien. Hagan el esfuerzo de decir, bueno, tengo un problema con alguien, oye, mira, mi parte aquí está, y la otra persona hay que estar preparados, que tiene todo el derecho de decir, gracias, pero a mí no me interesa, y no te piden ningún tipo de disculpa, como la que tú estás dando, me ha tocado. Y hay que tener la tranquilidad de decir, bien, yo di mi parte, yo dije mi parte, tú por tu camino, yo por el mío, pero ya no hay deuda ahí, ya hay armonía total, ya no hay caos, ya no hay nada, te liberaste. Y lo mismo invito con la familia. Sí. He escuchado gente que dice, es que tuvo unos padres horribles. Muy bien, armonízalo. Y si ya trascendieron, también lo puedes armonizar. No les guardes rencor. No les guardes rencor. Simplemente, ok, te tocó una muy mala suerte, unos padres así, muy bien. Tú por tu camino, tú tranquilo. Y entonces, si uno deja esos apegos, porque esas conexiones hacen que la muerte sea mucho más asequible en el sentido que te vas y te vas mejor preparado. Porque tú y yo lo sabemos, María, lo hemos platicado. Sí. Cuando tú estás muy apegado a esta realidad, muy apegado y tienes un gran miedo a morir, no es posible que te quedes ahí como a medio camino. Sí. Y seas lo que se conoce como un ser desencarnado, en el sentido en que te vas a andar apareciendo, vas a andar prendiendo luces, vas a andar, etcétera. Sí, molestando en vivos, etcétera, así. ¿Por qué? Porque te quedaste, o sea, tú quieres regresar a tu vida que ya no existe, a tu experiencia que ya no existe, que no he sabido hasta ahorita nadie. Yo sé que están las películas de zombies y todo. No he sabido hasta ahorita nadie que regresa a su cuerpo y el cuerpo se levanta y otra vez, no. Una vez que eso se termina, se termina. Te puedes quedar apegado a la experiencia, te puedes quedar apegado a una persona, a un grupo de personas, a tu esposa, a tus padres, a tus hijos, o al revés, un hijo, etcétera, una experiencia, se puede quedar. Pero si tú te vas de esta realidad diciendo yo estoy tranquilo con todos, estoy en armonía con todos, insisto, eso no significa ser amigo de todos, eso no significa ser el payaso de la fiesta, estarse riendo, eso significa simplemente no tener problemas. En genuinamente, si tuviste un problema con alguien, tú hacer el esfuerzo de acercarte y decirte, esto que hice estuvo mal, te hablé así y así, y les insisto, hay que estar preparados para que la otra persona diga, a mí no me interesa, sí. Yo te odio, yo no te quiero volver a ver, muy bien, que te vaya muy bien, yo me voy por acá, tú te vas a ir por allá, es armonía. No es que tengamos que volver a ser amigos o pareja o etcétera. Sí, oye, que una pareja te maltrató, te trató muy mal, te golpeó, que encuentres dentro de ti el armonizarlo y decirlo. Ya no estoy ahora sí, déjalo, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que te quedes. Por eso yo digo, te están haciendo así, estás en un trabajo que te hace daño, un jefe que te trata mal, cambia de trabajo, armonízalo, haz las cosas que te sirvan. Y entonces siento que cuando llegue la muerte, pues es que esta señora es viva descripción de lo que estamos diciendo, es que prácticamente siento como que la conozco, María. Ella estaba tranquila, hice lo que quise. Y no se trata que trató mal, se trata que simplemente, si me gustaba lo hacía, y si no me gustaba, no lo hacía.
ajá, sí, no, yo dije, wow. Y su hija me decía, no, mire, ella, mira cómo está. Bueno, ella me dice, mire. Y yo, no, pues es que, o sea, ella estaba sorprendida y ella se sentía bien. Su hija se sentía bien porque me dice, mira, me siento bien porque sé que mi mamá va bien y se fue muy bien y yo soy la histérica aquí que quería. Y yo dije, wow, o sea, eso a mí me dio, ¿cómo les diré? Como un sabor de boca para mí de aprender algo más antes también de yo partir de este plano. Sí, o sea, digo yo, wow, o sea, plan, no. Sí, o sea, hay más, no nada más es uno, por eso hay las palabras. Entonces dices tú, wow. Y sí, esto tan bonito que nos entregas, Alex, de realmente poder hablar, yo también he dicho mucho, hablen, no es que se peleen, hablen, digan, y si la otra persona es un sí, si la otra persona es uno, o también te corresponde pedir perdón, ¿verdad? Claro, sí, no pretendan que Que todo, llegar y yo hice todo bien, pero ajá, sí, no, hay que llegar con la verdad. ajá, Me porté mal, te grité, te ofendí, pero estoy tranquilo. ¿Le sí, quisiera seguir? ¿Le quieres seguir? No. Y no enojarse. No, pues que se vaya la fregada. No, desearle bien. claro, Desearle bien. Fíjate que tuve un invitado, Javi, de España. Es un caso extremo, María. Ese caso sí es muy fuerte. Pero hablaba de un sacerdote que, si le entendí bien la historia, una persona le mata al hijo y luego el sacerdote no solo lo perdona, sino se van a dar, o sea, van a viajar el mundo dando testimonio. Entonces, bueno, no, eso está bien fuerte, sí, pero sí creo que alguien que te causó un daño, puedes decir, genuinamente decir lo que se le conoce como el agradecimiento, que es simplemente tener las mejores intenciones para todo y el todo. Porque al final somos como una luz. Pues qué mejor de tenerla encendida. ¿Por qué la apagas y la prendes dependiendo de si la persona vale la pena o no? Tú deseale el bien a todo. Y no se te va a devolver porque el universo no funciona con premios y castigos. No, es no, el universo simplemente... no tiene nada que ver, el ser humano es el que tiene que ver en eso, ¿no? Porque Sí, somos, pero es un poquito lo que a veces se entiende, pero como, ¿por qué llevaría eso? sí, no. Porque, Bueno, ¿por qué hay no? O sea, personas que sin querer, no sé si estés de acuerdo conmigo de esto, una vez alguien me dijo, no, es que fulanito, le dije, bueno, a veces se habla o se actúa sin conciencia y no sabes lo que va a pasar porque eso si somos una onda, un magnético, etc., pues eso tiene esto que estamos haciendo nosotros, esta plática, tiene una repercusión positiva para muchísima gente, negativa para otros. ¿Sí me entiendes? Todo es ese, o sea, por eso sí voy mucho con eso que dices que hay que hablarlo para uno estar bien, porque tu magnético, eso va a expirar, va a expandirse, ese bienestar y alguien más lo va a sentir. ¿Sí me entiendes? O sea, y sí es mucho trabajo para el ser humano, porque sí, el ego sale ahí, el ego sale, ah, me hiciste daño, pero no de lo que tú hiciste, ¿sí? la programación de la justicia. Ah, Es que no es justo. Porque yo me sí, tengo que acercar. ¿Por qué no se acerca él o ella? Bueno, pues no te acerques, pero no lo vas a armonizar. Entonces, sí, si un poquito por ahí, como se dice, te comes tu orgullo o no le pones atención a tu orgullo, dices, yo me acerco, pero insisto, con la tranquilidad de que si hay una pobre recepción o nula recepción, adelante, tú ya hiciste tu parte. Y yo, para mí, varias gente me ha dicho, María, que por las ideas que traigo, etcétera, que eventualmente me voy a quedar solo, porque pues nadie me va a entender, pues me van a tratar como un loco. Y es donde yo digo, para mí la manera en que yo lo armonizo es, pues yo sé con quién platicar de esto como contigo y sé con quién no platicar. claro, sí, Y entonces, cuando, por ejemplo, alguien me quiere pedir una opinión de política, de religión y todo, yo no opino nada. Vamos a hablar de fútbol, de cosas inverosímiles realmente, cosas sin importancia, lo más importante, lo menos importante, porque la realidad de las cosas es que en las discusiones y en el querer tener la razón, si especialmente te enganchas en eso, que lo hice yo mucho, ¿eh? No estoy diciendo que soy perfecto ahorita, pero en su momento, o sea, es que no, esto es esto y esto es así. Y ahorita es, qué ganas.
¿Qué ganas? Yo prefiero estar contigo tranquilo, quédate con tu opinión, quédate con la idea que tienes la razón. La verdad es que no me preocupa en lo más mínimo y feliz. Y entonces, la manera que me ha funcionado con familia y amigos es en temas controversiales, en temas que sé que se van a polarizar, yo no tengo opinión. ¿Qué te parece? Y te dejo hablar y te dejo, haz de cuenta, quedarte con la idea que diste una cátedra. Está bien porque bueno, acá como decían en México, ¿no? Se clavan muchísimo, le dan muchísima importancia y se hacen ahí unos relajotes y dices súper cañón, y más que y es increíble. Y luego, digo, especialmente en tal vez reuniones familiares y luego hay un poquito de alcohol de por medio, que es un poquito, exalta a veces las emociones, ¿no? Las potencializa y es donde, digo, fíjate que mi esposa se asustaba cuando, ya ves que te platicaba, pues yo soy de Italia, hemos ido varias veces, y pues allá así son las discusiones, pero no se enojan, es increíble. Hablan de política, pero parece que se están dando con todo, especialmente si no les entiendes, pero no se están. Y al final, en los 5 minutos, estaban atacados de la risa, abrazándose, jajaja, y cantando. O sea, era bien padre, pero eso lo veía yo diferente. Era como, o sea, había mucha emoción, había mucho, no, viste este nuevo que entró, no, este partido es el mejor. Más que todo allá en Italia, que el tema político es muy curioso. No importa, tienen partidos de todo tipo, derecha, centro, izquierda, centro derecha. Tienen hasta un partido que se llama Democracia Cristiana, o sea, que chocan las dos ideas, ¿no? O sea, como que... Y es increíble cómo uno y luego uno que era de aquí defiende al otro, y al final, me acuerdo una vez yo de 16 años, 18 años, sin saber mucho el tema, me nació una intuición de decirles, oye, tío, yo te he escuchado muchos años que esto, que se parece que la política no funciona, ningún partido, ¿no? ¿No será eso tal vez la historia? Y es algo que yo ahorita lo digo perfecto, por eso ya me considero apolítico, o sea, ya digo, a esos que ahorita los que están ahorita en México, y los de antes y los que vengan, hombre, porque al final la política es un sistema de control y nunca va a funcionar, nunca va a funcionar. No, bueno, a sus intereses sí. No, sí, claro, yo hablo, ya sabes a qué me refiero. O sea, igual unos van a estar contentos, a los que les conviene, otros no, y así va a ser la constante. Es increíble que cientos de años y no hay una definición o corriente política que se compruebe que funciona. Hay quien dice que es la derecha, que porque da la oportunidad y que el libre mercado. Hay quien dice que es la izquierda, porque pues es progresista y es más así como más cuidadora, como el papá gobierno, ¿no? De que te cuido si estás en la calle. No hay una definición, Y entonces me acuerdo que me salió eso porque años que los escucho, que este y que el otro. ¿No será que ninguna funciona? O sea, tienes razón, o sea, ninguna funciona. Pero lamentablemente siento que el ser humano no está preparado para realmente tener una vida bien, porque es un fiasco. Sí, o sea, no se ha preparado para muchas cuestiones. Entonces, ¿te imaginas? Si dejas ahí ser a quien sea, por decir la palabra. No, me queda claro. Sí, de hecho, nos presentan las películas de Mad Max y más. Exactamente, siento yo que es una programación de, ¿no quieres políticos? ¿No quieres gobiernos? Mira lo que va a pasar. Yo tal vez sea demasiado optimista, María. Sí pienso que algún día la humanidad va a ser como si tú, Angelito y yo y otras personas hiciéramos una fiesta. No ocupamos policías, no ocupamos un líder. Todo va a salir, todos vamos a poner de nuestra parte, todos nos vamos a llevar, todos vamos a ser armoniosos. Bueno, siento que con el nivel evolutivo del humano, descubriendo su chispa divina, va a llegar al punto en que sí, por increíble que parezca, va a suceder eso. Y entonces, pues tal vez haya líderes y demás, pero no como ahorita, ¿no? Que básicamente, entiendo a la gente que se vaya a una cabaña y todo, porque en esencia no están siendo controlados por nada, más que en la naturaleza. Algo así, como en una fiesta familiar, una fiesta entre amigos. No se ocupa, no, tú viniste, tú sí, tú hiciste esto, oye, ¿quién? Ya, no se ocupa, o sea, hay manera de ser armoniosos entre nosotros. Y pues va a tener que también entender, que todos somos iguales, en el sentido de igualmente importantes, entender que somos hermanos, o sea, yo no entiendo por qué la gente dice, es que este es de otro país, ¿y? Sí, también eso ha pasado, ¿no? Las divisiones. Y también nuestro dialecto, también te he dicho, ay, tú vas a hablar esto, tú esto, tú esto, Así tú esto. es.
Entonces, pues te imaginas, o sea, y sí, tienes mucha razón en lo que tú comentas, Alex. Alex, ya vamos casi para hora y media o ya lo tenemos. Sí, no, ¿Sí? muchas gracias, María. No sé si, Hombre, si quieres sabes que se platicar de me algo va más. el tiempo Voy a encender rápido. el aire acondicionado porque lo apagué, ya me dio así como no sé si te ha pasado que llueve y se siente Y se como mucho, abochorna, se acá abochorna, también, se ya dejó de abochorna. llover tanto, se escucha nada más poquito, pero ya no tan torrentoso y se abochorna todo. Alex, para cerrar el programa, ¿qué, ¿qué es lo que nos puedes dejar así con ese bonito sabor de boca? Porque lo que estás diciendo deja un sabor de boca muy positivo. ¿Qué más nos puedes comentar tan bonito de realmente como seres humanos, qué podemos hacer? Voy con esto de nuevo para que se pueda entender, para estar mejor, precisamente para ser humanos. Cambiar nosotros mismos y estar tranquilos, soltar el control, pensar que siento que se nos ha impregnado un poquito la idea de que controlamos mucho más de lo que realmente controlamos. Vivir la vida, así como la señora es un ejemplazo, la señora, o sea, vivir la vida, no digo tratar mal, como dije, sino nada más vivir la vida, tomar tus decisiones, tomar lo que te sirve, no tomar lo que no te sirve. ¿Para qué te causas daño solo? A veces muchos de nuestros daños son autoinfligidos, ¿no? Pero siento que el cambio y el entender que solo nos podemos cambiar nosotros mismos, pero que sí podemos ayudar al mundo cambiando nosotros mismos, va a llevar a un humano diferente. Uh-huh. No es nada en contra del humano actual, es simplemente que sí, este planeta ya lo necesita, ya es algo que ya. Y siento que el modelo es la naturaleza. O sea, la armonía que yo veo en los ríos, en las cascadas, en los bosques, en el mar, esta cosa que hemos platicado del mar, las olas, cómo son armoniosas, todo eso, siento que el humano va, al tomar lo que le, hay una resonancia, es natural, no lo artificial, porque a veces lo artificial es lo que nos conviene, ¿no? Por ejemplo, la comida y demás, o sea, cosas así, sino un poquito convertirnos a lo natural, a lo armonioso, a lo que hay una música dentro de nosotros, pues el mundo va a cambiar. Para mí ese es el ascenso que tanto se ha platicado. Ese es el ascenso. Ese es el ascenso. El ascenso, la humanidad simplemente va a ascender al nivel de la naturaleza. O sea, tal vez para un poquito quitarnos de que nos están saliendo alas y demás. No, vamos a ir al nivel de la naturaleza por el beneficio principalmente de la naturaleza. Y el ser humano va a aprender a ser armonioso con este planeta, ¿no? Planeta hermoso, planeta paraíso, que nos ha, que nos ha aguantado de todas, la bella madre tierra, Gaia, nos vamos a armonizar con ella. Ahorita mencionabas la resonancia. Yo la verdad tengo dos ideas con eso. Yo no sé si es como que la tierra respondiendo a nosotros o la tierra armonizándose con nosotros. Y si un poquito alguien decía, es como si le vea taquicardia a la tierra, ¿no? O si la tierra respondiera, nos mandara, miren, los veo, los siento, aquí está mi energía también. Entonces, sí siento que es algo muy importante. Y alguien me preguntaba hace poco en un programa que por qué tenía optimismo. Y le digo, el optimismo es hablando con la gente, es viendo que la gente empieza a tomar las cosas que le sirven, empieza a dejar las cosas que no le sirven, es su armonía, empieza a entender su rol, empieza a entender que su parte es cambiando a ellos. O sea, que no hay este tema de soy el justiciero del mundo, voy a cambiar el mundo, voy a salvar al mundo. O sea, no, me voy a cambiar a mí mismo y ese va a ser el gran aporte a este ascenso del planeta. Qué bonito, Alex, qué bonito. Muchísimas gracias. Y sí, tienes Gracias a mucha ti. razón. La naturaleza siempre será, ha sido y será el conducto, yo creo que para nosotros también tener la ascensión, vamos a poner esa palabra, ¿verdad? O subir nuestro estado de vibración, de conciencia, o simplemente sostenerlo cuando vamos a la naturaleza. Aprendemos de ello muchísimo, aprendemos de ello muchísimo. Y bueno, pues gracias, Alex. ¿A dónde te pueden ir a ver? ¿A tu canal de YouTube? ¿No? Ahí está el show de alex.tv. Si lo ponen en su navegador web, ahí viene el icono de YouTube, los lleva al canal de YouTube. Es lo más fácil porque no sé por qué lo ponen en el buscador y YouTube no nos da ahí No, el ¿verdad? beneficio de la duda. Una, No, son... no. Yo, No, bueno, al no, no. principio no, luego ya hasta que di. Y otras personas también que se han querido conectar ahí y me dicen, oye, ¿sabes qué? Como que no me lo da. Yo, ay, ya sabes. No, mira, ya.
Perdón. Digo, lo bueno es que si lo pone en su navegador, los lleva bien fácil al canal presionando el icono de YouTube. Y acabo de hacer un blog, que de hecho lo acabo de terminar, porque un blog es una manera diferente de consumir el contenido. Es un blog que platica los videos. Está el video, lo puedes ver y te da una buena reseña, tengo que aceptarlo, con inteligencia artificial, pero en mi opinión muy bien hecha, de los videos. Entonces, por ejemplo, videos que hemos estado tú y yo, ahí platican, no, María y Alex hablan de esto y lo otro. Entonces, cierto, en 5 minutos, 7, te permite consumir un video de 1 hora. Súper bien. Y entonces ahora, como estamos tan sensibles con el tiempo, porque sí ha habido gente que me dice, es que quise ver tu video, vi los primeros 20 minutos, pero pues en el trabajo y lo apagué y luego llegué a la casa. Yo lo entiendo perfectamente. Mucho cuidado ahí también. Pero, eso también es un programa que se está insertando al ser humano de siempre estar así. Claro, no hay tiempo. Sí, no. No hay tiempo. Me acuerdo cuando yo les decía, dedíquense 5 minutos al día a ustedes mismos. Sí. Y ha habido gente, 5 minutos, no puede ser 1 o 30 segundos. Sí, tienes razón. Y tú así, ¡ay, no! Tienes razón, pero no se dan cuenta. No se dan cuenta de eso. Y sí hay que tener mucho cuidado. Has tocado un tema, después te voy a invitar porque has tocado un tema muy interesante referente a la rapidez que todo el mundo quiere andar así. Sí, sales. No. Pues bien rápido te digo algo que pienso sobre eso y va relacionado con el tema de que también es una manera en que la vida se vaya rápido y al final no, se acabó. Y no hubo ni propósito, ni lo disfrutaste, ni te preparaste para la muerte y sientes que te falta. Lo más triste es escuchar a alguien de 80 años que le falta. Es que no logré eso, no hice el otro, pensé en hacer esta cosa, no lo hice, quise viajar, nunca viajé. Igual pudiste. Por eso no es tan malo, gente joven que nos escucha, se graduó en la universidad, me quiero viajar al mundo, váyanse, pueden trabajar, pueden ser meseros, y realmente 6 meses que se vayan les va a impactar una carrera. Digo, es decisión de ustedes, pero es que luego hay muchas cosas que queremos hacer. Quise ser pintor, quise estudiar clases de pintura, quise estudiar clases de música, quise cantar. Son cosas que se pueden hacer. Sí. Se pueden hacer. Y lo de los 5 minutos era una introspección, era porque se iban a empezar a escuchar a ellos mismos. O sea, al tú pausar por 5 minutos, empieza la conciencia a decir, mira, ya tienes 5 minutitos para mí. Sí. Y empieza ese momento hermoso de autodescubrimiento, de autoconocimiento. Pero si he oído gente que me dice, es que son 5 minutos. Hay una versión rapidita de 30, y digo, no, es que no estás entendiendo. Ojalá fueran 15, 30, 1 hora, o sea, 5 es lo pero te estoy... ¿Cuánto te vas a tardar? Y dices tú, ¿qué? No, sí, mucho cuidado con eso, todos, porque sí, la verdad, hay que profundizar que lamentablemente la corriente está llevando a eso. No te dejes que te lleve a eso. Encuéntrate, armonízate, reflexiona, observa mucho para que puedas sentir. Vuelvo a decir, el buen observador empieza a sentir. Es más, hasta creo que, y discúlpenme que se los diga, a la fecha de hoy no es necesario que te pongas a meditar, porque realmente, como dice Alex, o sea, ¿cuánto va a durar? Y nada más están así como que ni siquiera la mente la tranquilizan, te tengo que hacer, no es que ya nada más va a durar, y es más, hasta le ponen ahí el segundero para que... Entonces, eso no hace una conexión. Entonces, te imaginas, o sea, no. Alex, muchísimas gracias por estar con nosotros en Misión. Fue un gustazo, un placer, ya sabes, te voy a volver a invitar porque mira que se nos va el tiempo súper rapidísimo. Charlas muy amenas, que son las que me gustan, y yo creo que la gran mayoría también. Y recuerden siempre ser ustedes mismos, lleguen a su divinidad, ese origen absoluto, de mucha eternidad. Somos eternos. Acuérdense mucho de esto. Divinidad eterna. ¿Sí? Entonces, sientan de verdad, confíen mucho en ustedes, conéctense, como dice Alex, no todo rapidísimo, y pues a seguir adelante. Vayan a su canal, que es el show de Alex TV. Vayan por ahí, tiene esos 2 canales, uno en inglés y otro en español. Y pues bueno, Alex, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo hasta Monterrey, Nuevo York. Igualmente, muchas gracias. Una urbe grandísima, los quiero muchísimo. He estado varias veces por allá con ustedes. Y bueno, pronto voy a estar por allá, Alex, también.
Y pues ya saben, nos vemos muy pronto aquí en Misión con otra invitada desde España que se llama Ana Muñoz. Platica mucho de esos sistemas arcónticos, ya saben. Muy Saben, interesante. mis respetos para mi hermosa Ana, que la amo, la quiero muchísimo. Y pues bueno, aquí vamos a estar próximamente con ella también y con otros invitados. Alex, un beso a la distancia, honor Gracias, a ti. igualmente. Un abrazo a todos. Y nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer. Eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo. Por favor, no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo, me honras. Que tengas un gran día.